Entonces, cuando una corriente llega aquí, se divide en esto y se divide en esto. No importa el camino que ustedes le miren, como no hay para donde más agarre una corriente. Esta cuando llegue aquí se va a dividir en algo, igual está aquí, pero siempre van a volverse a juntar acá. Y va a volver a salir la corriente de malla. Entonces, lo mismo ocurre con esto de aquí. Si nosotros decimos que por aquí viene una corriente, porque eso es lo que va a suceder, ¿no? Tiene que pasar una corriente a través del elemento. Cuando llegue aquí, se va a dividir en esto y en esto. De nuevo, ellas se van a dividir en lo que quieran, pero de nuevo se tienen que volver a juntar acá. Y de nuevo va a volver a salir la corriente. Perdón, que ando bien mal del pecho. Entonces, la cuestión es la siguiente. En una resistencia que pertenece a una sola malla, su voltaje se puede definir como la resistencia multiplicada por su corriente de malla. ¿Por qué? Porque hemos dicho, si ella llega aquí, se va a dividir en todo lo que quiera, pero al final aquí se van a volver a juntar. Va a volver a salir su corriente de malla. Lo único que hay que seguir es que su voltaje sería positivo si entra por más o sería negativo si entra por menos. En una que pertenece a una sola malla, porque aquí no hay malla. Que la cuestión cambiaba cuando el voltaje se definía en una resistencia que pertenece a dos mallas. Que pertenece a dos mallas. Entonces, el voltaje va a ser igual a la resistencia multiplicada por una combinación de las corrientes de malla. Positiva a la que entra por más, negativa a la que entra por menos. Entonces, por eso, la vez pasada definimos lo siguiente. La ley de Ohm nos dice que B es igual a la resistencia multiplicada por la corriente que pasa a través de la resistencia. La corriente que pasa a través de ella es esta, la que está en el lazo. Pero que esa corriente la podemos definir como combinación de corrientes de malla. Buscar marcadores. Ese mismo B vamos a definir como la misma resistencia multiplicada por la combinación de corrientes de malla. Otra vez, positiva la corriente de malla que entra por más, negativa la que entra por menos. Solamente debo de seguir la dirección de la corriente de malla. En este caso ella está entrando por el positivo del voltaje, la pongo positiva. Sigo la dirección de I2, entra por negativo, lo pongo negativo. Siempre va a ser así. Ya vamos a ver por qué. Siempre y cuando nosotros definamos las corrientes en el mismo sentido, o sea, todas hacia la derecha o todas hacia la izquierda, siempre me va a salir una diferencia. Como son el mismo voltaje, pues entonces nosotros podemos hacer la igualdad. Como son la misma resistencia, pues se va. La corriente me dice que la corriente que pasa a través de la resistencia es una combinación de las corrientes de malla. Ingeniero, ¿podría bajar la cámara, por favor?
Perdón. Positivo la que entró por más, negativo la que entró por menos. Entonces siempre nos va a dar una cosa así. Entonces por eso comenzamos y queríamos seguir un orden nada más. Y comenzamos por B1, solo para ser ordenados y que nada se nos quede por fuera. Comenzamos con B1, es el voltaje en una resistencia que pertenece a 2 mallas. Por lo tanto, iba a ser igual a la resistencia multiplicada por una combinación de las corrientes de malla. Positivo la que entró por más, negativo la que entró por menos. Y 1, su dirección es esta, está entrando por el positivo de B1. Y 2, su dirección es esta, está entrando por el negativo de I2. De ahí que B1 es igual a 2 por I1 menos I2. Y vamos con B2. B2 es el voltaje en una resistencia que pertenece a una sola malla. Por lo tanto, su voltaje es igual a la resistencia multiplicada por su corriente de malla. De 1 por I2. Y de nuevo, eso va a ser positivo o va a ser negativo dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. En este caso, su dirección es esta. Entra por el positivo de B sub 2. Por lo tanto, es I2. Vamos a ver B3. B3 otra vez. Es el voltaje en una resistencia que pertenece a 2 mallas. Pertenece tanto a la malla 3 como a la malla 2. Y les decía que vieran que pertenecía tanto a la malla 3 y a la malla 2, porque si se fijan B3, aquí en el sistema de ecuaciones que planteamos, pertenece tanto a la malla 2 como a la malla 3. Entonces ahí se podía verificar que ella estaba en común con 2 mallas. Entonces ese B3 va a ser igual a la resistencia. Lo que pasa es que después les voy a poner cómo quedaron las ecuaciones porque quiero que miremos el circuito. B3 va a ser igual a la resistencia que vale 3. Perdón. Ingeniero, en este caso del ejemplo donde nos pone B es igual a R por I, pero en las mallas, ¿verdad que sería I1 con I3? Permítame, hija, que creo que el volumen está bien bajo. Permítame un ratito. Sí, me dice usted. Pues sí, dígame que no lo oía. Ajá, es que me estoy confundiendo un poco, pero por ejemplo, en el ejemplo que usted nos hace de B es igual a R por I y pone la resistencia con ambos mallas. Pero verdad que ahí sería la malla I1 e I3, que la referencia que nos está haciendo es la parte baja del circuito, donde están 2 mallas. En B3. En el ejemplo donde está B es igual a R por I, Acá. donde está la resistencia, sí, ahí sería la malla 3. La malla I1 y la malla I3. No, yo le estoy dando un ejemplo cualquiera. Un ejemplo cualquiera. Ok, sí, no del como en el circuito está. No, es para cualquier resistencia que pertenezca a 2 mallas. Listo. Gracias. No es para es para cualquier cosa. ¿Hoy sí? Listo, entonces, sí, hoy sí. Ok. B3, otra vez, B3 pertenece a 2 mallas. Entonces yo sé que su voltaje es igual a la resistencia, que vale 3, multiplicada por una combinación de las corrientes de malla. ¿Quiénes son sus corrientes de malla? Son I2 y son I3. Lo que tengo que ver es quién entra por positivo y quién entra por negativo. En este caso, para B3 sería I3 que entra por más e I2 que entra por menos. Entonces sería 3 por I3 menos I2. B4. Nos vamos a buscar B4. Otra vez B4 aquí. Es el voltaje en una resistencia que pertenece a 2 mallas. ¿A qué mallas pertenece? Pertenece a la malla 1 y a la malla 3. Malla 3, malla 1.
Su voltaje va a ser igual a 1 multiplicado por la combinación de las corrientes de malla, la que entró por más positiva y la que entró por menos negativa. Y 1 está entrando por más, y 3 está entrando por menos. Entonces B4 es igual a 1 por I1 menos I3. Después les pongo cómo van quedando los voltajes, porque lo que necesito es que miren el circuito para que sepan por qué es que se pone positivo o negativo. B5. Ahora, B5 es el voltaje en una resistencia que pertenece a una sola malla. Aquí hay malla, aquí no hay nada. Por lo tanto, su voltaje va a ser igual a 2 por I3. Otra vez, positivo si entró por más, negativo si entró por menos. En este caso, I3 está entrando por más. B5 es 2 por I3. Y por último, B6. ¿B6 a qué sería igual entonces? Menos 3 y 1. Menos 3 y 1, correcto. Solamente pertenece a la malla 1. Aquí no hay malla. Por lo tanto, su voltaje va a ser 3 por I1. Pero otra vez, positivo si entra por más, negativo si entra por menos. En este caso, I1 está entrando por el negativo de B6 menos 3 veces I1. Entonces, B1 sería 2 por I1 menos I2. B2 sería 1 por I2. B3 sería 3 por I3 menos I2. B4, 1 por I1 menos I3. B5, 2 veces I3. Y B6, menos 3 veces I1. Ahí ya tenemos los voltajes en función de corrientes de malla. Nosotros teníamos las ecuaciones en función de voltajes. Ahora lo que hacemos es poner todos esos voltajes en el sistema de ecuaciones y van a ver que nos va a quedar un sistema par. Ya lo voy a hacer aquí. Pero nos decía la malla 1 que era B4. B4 es I1 menos I3. Menos B6 es 3 veces I1. Más B1 es 2 I1. Menos 2 I2. Eso igual a menos 4. 6 veces I1 menos I3 menos 2 I2 igual a menos 4. Malla 2. Dice que era menos B4 menos I1 más I3 más B3 más 3 I3 menos 3 I2. Malla 3, perdón, aquí me estoy equivocando. 3 I3 menos 3 I2 más B5 más 2 I3 igual a 4. Y aquí sería 4 y 2, 6 veces I3 menos I1 menos 3 veces I2 igual a 4. 2 sería menos B1 menos 2 I1 más 2 I2 más B2 que sería más I2 menos B3 que sería menos 3 veces I3 más 3 veces I2 igual a 0. 2, 3, 6 veces I2 pues I1 menos 3 veces I3 igual
igual a 0. Entonces, ahora sí, tenemos un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Eso sí se puede resolver. ¿Cómo lo resuelvan? Es lo que les digo que cada quien sabrá cómo hacer. Ahorita que venimos comenzando, pues dijimos, vamos a hallar las corrientes de malla. En este caso hay que hallarlas todas. ¿Cómo hacer para resolverlo? Cada quien sabrá qué hace. Yo siempre he preferido el método de sustitución de variables porque, como les digo, en los circuitos generalmente les voy a pedir 1 o 2 datos a lo más. Que me encuentren 1 o 2 cositas, a lo más. Entonces voy poniendo mi sistema de ecuaciones en función de las variables que yo necesito para encontrar lo que me piden. No todas las variables porque no las necesito todas. Pero miremos aquí, ¿dónde empezarían ustedes a resolver ese circuito? ¿En la malla 1, en la malla 2 o en la malla 3? Si lo que vamos a hacer es sustitución de variables. Creo que la malla 2 porque está igualada a 0. Entonces podríamos tener una variable igualada a una parte de la ecuación. Correcto. Esa es una buena apreciación. El hecho de no tener término independiente ya me hace manejar un dato menos. Eso es correcto. Ahora, ¿para cuál voy a despejar? ¿Para I1, para I2 o para I3? Creo que bueno, como la mayoría está en negativo, podría ser para 6 y 2. Bueno, podría ser, ya ven, cada quien decide. ¿Alguien más que me dé otra opinión? Para I1 porque es la de menor valor. Para I1 porque es la de menor valor. Bien, pero solo ahí, o no tienen, o no se les gustaría irse a otro lado por alguna otra razón, que no sea la que él me dijo, que porque ahí era 0. Como les digo, cada quien decide cómo hacerlo. Y ahí es donde yo ya no puedo definitivamente ayudarle en nada. Ya eso es pura matemática. También la malla 3 o la malla 1. Bueno, en el caso de la malla 3, porque tengo directamente I1. Entonces podría hacerla, cambiar el 4 para donde está, por decirlo, I1 y 1 para donde está el 4. Y de esa forma tengo el valor de I1. Correcto, esa es otra razón, pero ven que ya, perdón, ay, me está doliendo la garganta. Cuando termine esta reunión, hasta ahí vamos a llegar. Esa es otra razón. Yo podría decir, despejo de aquí para I1. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no voy a tener quebrados, que andar trabajando con quebrados, el solo hecho de meterlo en la calculadora ya más tiempo. Pero cada quien, como les digo, decide qué es lo que va a hacer. O puedo trabajar para I3 de aquí, por la misma razón, porque no voy a trabajar con quebrado. Ahora, aquí, definitivamente que voy a trabajar con quebrado. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, despejar para I2 y que me quede 2 sobre 6 o 3 sobre 6 y simplificar. Pero si trabajo para I1 ya no puedo simplificar. Igual el 2 sobre 6 me van a quedar quebrados. Y el 3 medio, pues me queda 3 medio. Entonces, cada quien decide. Yo voy a decir, vamos a trabajar aquí con esta, porque simple y sencillamente no tengo quebrado. Y no quiero trabajar con quebrado. Entonces, vamos a decir eso. Vamos a decir de la malla 3.
Podemos decir que I1 es igual a 4, a menos 4, menos 3 medios, menos 3 de I2, perdón, a 6 y 3. Comenzamos a sustituir esa variable a ver qué nos queda. Dentro en la malla 1 tendríamos 6 por eso. Voy a ir agrupando términos para que ya me vaya quedando más limpio esto. Pero 6 por menos 4 menos 24 pasa para el otro lado, pasa positivo. Entonces, sería 20 menos 4, 24, perdón, menos 20. ¿Cómo es? 20 quedaría. 24 menos. Menos 4, 20. Tengo 6 por menos 3 y 2, menos 18 y 2, menos 2, menos 22. 6 por 6, 36, menos 1, 35. No es un número bonito, ¿no? Vámonos a la... ¿En cuál fue? Malla 3 a la malla 2. No sería positivo, 35. 6 por 6, menos 1 positivo, correcto, gracias. Mía. Nos vamos a la otra, a la malla 2, sería 6 veces I2, menos 2 por esto, igual a 0, ¿no? Quedaría en menos 2 por el menos 4, positivo 8 al otro lado. 6 y 2. Ingeniero, creo que falta en la ecuación el menos 3 y 3 de la malla 2. Perdón. Ando lechados. 6 y 2, menos 2 por menos 3, positivo 6, 12 veces y 2. Menos 2 por 6, menos 12, menos 3, menos 15. Y entonces tendríamos esta y esta. Y ahora solo tendríamos dos ecuaciones. Las dos son horribles. ¿En cuál quieren trabajar? Pero el por qué, ¿va? El por qué es lo que me interesa, porque después nos ponemos a analizar. Yo en mi caso aquí les dije, no quiero trabajar con esta porque voy a trabajar con quebrado. Pero eso es porque yo así lo decido. Entonces, por eso decidí trabajar acá. Para no tener que trabajar con quebrado. Ahora, ¿qué harían? Entre menos quebrados tengan, más fácil es. El de la malla 1 entonces, porque al dividir 20 entre 20 me quedaría 1 y solo tendría 35 sobre 20. Correcto, mijo. Al menos eso es lo que yo haría. De nuevo, cada quien hace lo que quiere. Malla 1, vamos a ver. Sería 20 más 35 y 3 igual a 20 veces y 2. Y aquí que y 2 sería igual a 1 más 35 sobre 20. 3. Esta tiene quinta, queda 7. 4 y 2 sería 1 más 7 cuartos de 3.
Nos vamos a la malla 2. Dice 12 por I2, que sería 1 más 7 cuartos de I3. Menos 15 I3. Igual a 8. 12 por 1, 12. Pasa para allá, pasa negativo. 8 menos 12 menos 4. 4 es, pues, 21 menos 15, 6. 3 sería igual a menos 2 tercios. Así es, ¿verdad? No me equivoqué en nada. Positivo 12. Baja negativo, me queda menos 4. 2 entre 4, 3 por 7, 21, menos 15, 6. Para esto lo ponemos arriba, pues es I2 igual a 1 más 7 cuartos. 2 tercios. ¿Cuánto me da eso? Menos un sexto me da. Menos un sexto, correcto. Volvemos al comienzo que decía I1 igual a menos 4, menos 3 y 2, más 6 y 3. 4. Menos 3 por I2, que es menos un sexto. ¿Podría bajar la pantalla, por favor? Y ahora, por 6 menos 2 tercios. Ya aquí la ecuación de I1 era esta de arriba. Menos 4 menos 3 veces I2 más 6 veces I3. I2 vale menos un sexto, sustituimos. I3 vale menos 2 tercios, sustituimos. Eso nos da menos por menos más, positivo 15 2, medio. 4, negativo 2. ¿Cuánto da? Menos 15 medio. Menos 15 medios. Sí. No creo. Es entre 6, 2, ¿no? Ah, no, menos un medio, perdón, menos 15 medios. Y pues, cada quien hace lo que quiere, chavos. En este caso, que venimos comenzando, estamos hallando las corrientes de malla. Pero de nuevo, les repito, yo cuando estamos haciendo problemas, lo que hago es pedir una cosita nada más, una o dos cositas a lo más. Y ustedes sabrán qué es lo que van a hacer. Es posible que hagamos un problema por ahí que nos permita encontrar esas cuestiones como les digo. Hay un método corto que siempre lo enseño, pero que soy hago mucho énfasis en decirles que ese método corto solamente seguir un montón de pasos, pero yo no estoy aplicando análisis realmente, solo sigo el orden que me dicen ahí y lo hago así y ya estuvo, pero realmente no estoy aplicando análisis. Lo enseño, toda la vida lo enseño, pero les aclaro que lo mejor es aprenderse este método, el método largo, porque por ahí voy viendo yo por qué es que todo se va dando. Cuando utilizo el método corto y por alguna razón no puedo encontrar alguna ecuación que me haga falta, entonces ya ahí clavaron pico, como les digo, porque como no saben cómo aplicar las ecuaciones porque no se aprendieron los conceptos, solo se aprendieron los pasos que dice ahí, entonces se los lleva quien nos trae. Y yo siempre lo les copien ahí, por favor, para aquellos que les gusta siempre tener sus anotaciones, pasos para el método corto de análisis de mallas. Si nos quedamos sin señal hasta ahí, porque ya me veo larga.
Pasos para el método corto y análisis de malla. Primero, definir todas las corrientes de malla en el mismo sentido. Primero, definir todas las corrientes de malla en el mismo sentido. Dos, la sumatoria de todas las resistencias que pertenecen a una malla multiplicada por la corriente de malla. Ingeniero, antes de que se corte, ¿será que después de que termine la clase podría tomarle foto a lo que desarrolló y podría compartirnos, por favor? A la pizarra. Sí, Sí, ahí se las mando al chat. Ya solo falta un minuto, así que gracias. vamos a quedar a medio palo. ¿Cómo era? ¿En qué me quedé? Que la sumatoria de todas las resistencias que pertenecen a una sola malla se multiplican por la corriente de malla. Ajá, 3 menos las resistencias en común con otras mallas menos las resistencias en común con otras mallas por esas corrientes de malla.